En Star Wars existen personajes que son muy fáciles de ponerle una etiqueta y clasificar. Los podemos clasificar como buenos y malos, como Jedi y Sith, como Imperio, República. Incluso los podríamos etiquetar como precuelas, originales y secuelas. Existen clasificaciones muy sencillas. Existen personajes como Han Solo, en donde es muy difícil que este personaje encaje en la perfección en la definición de héroe o de antihéroe, de un creyente de la fuerza o no creyente de la fuerza, un personaje que cree y apoya a la familia o que tiene sus limitaciones y que hace honor a su nombre y que juega solo. Vamos a hablar y vamos a analizar la psicología de Han Solo con 3 elementos clave y un poco de contexto, de plus, de pilón, como decimos en México, hablando sobre cómo Harrison Ford inyectó cierta identidad a su personaje, como lo han venido haciendo muchos otros como Carrie Fisher, Mark Hamill, pero como Harrison Ford también jugó un papel clave en la creación y desarrollo de Han Solo. El primer elemento, el rol que juega. Sabemos que existen algún tipo de arquetipos, estas clasificaciones generales que en nuestro subconsciente podemos identificar como, no sé, como un camino, una estructura que puede definir algunos criterios. Carl Jung, un psicoanalista que determinó gran parte del desarrollo de esta corriente psicológica como es el psicoanálisis. Sigmund Freud sin duda es quien lo crea y quien desarrolla consciente, inconsciente, yo, superyo, mecanismos de defensa, pulsiones, líbido, eros, desarrollo psicosexual, pero han habido muchos otros psicoanalistas que complementaron la discusión de lo que es el psicoanálisis y uno de ellos es Carl Jung. Carl Jung lo que hace es presenta unos estereotipos más relacionados con el conocimiento colectivo. ¿Y qué quiere decir conocimiento colectivo o subconsciente colectivo? No quiere decir que todos tenemos una nube, ¿no? Como el internet, al cual hacer acceso a una información colectiva que se actualiza en tiempo real y bajamos y soñamos todos lo mismo al mismo tiempo. No, el subconsciente colectivo quiere decir que existen algún tipo de proyecciones, de mecanismos, de simbolismos que de forma colectiva, más allá de lo individual, pueden tener un significado muy parecido. Evidentemente hay que tocar con mucho cuidado este tema porque un error y un sesgo en la psicología y en general en la vida es generalizar y pensar que si para mí significa esto alguna cosa, para ti significa alguna otra. Aquí es más bien darnos cuenta que existen algunos rasgos que interpretamos de una forma parecida. Un ejemplo muy claro son los roles de género. Lamentablemente existe una serie de estereotipos, incluso de prejuicios, y el nombre de prejuicio hace ver un juicio. Antes de realmente darme la oportunidad de emitir un juicio objetivo, yo ya vengo con una etiqueta, con un sesgo, con una predisposición a pensar que un hombre forzosamente es masculino, forzosamente es fuerte, forzosamente no va a llorar, forzosamente debe ganar más dinero, va a ser infiel, va a ser violento, debe tener cierta connotación. Y que una mujer debería de tener también ciertas connotaciones como debilidad, como dedicarse a la casa, como ser empática, cuando no necesariamente, cuando de hecho son el constructo social el que hace que funcionen así estos roles, ¿no? Aquí podríamos hablar de una mujer no nace, una mujer se hace, y me refiero al constructo de lo femenino, ¿no? Pero bueno, eso sería un contenido para otro post, para otro podcast, que sabemos que ya hice uno analizando roles de género, analizando a Leia, a Rey y algunos personajes de las secuelas, incluso a Padme. Lo pueden consultar, pondré por acá esta ventana, pero más allá de eso, vamos a hablar en este caso de los arquetipos. Y hay arquetipos como el de, no sé, heroísmo, el de un viejo sabio. Ben Kenobi tiene el típico arquetipo que podemos encontrar, no sé, con Dumbledore, o que lo podemos encontrar con el Señor de los Anillos, con estas figuras, un Merlí en la espada y el rey Arturo, que sabemos que son sabios, que son antiguos y que ayudan a nuestros héroes a descubrir el camino y van revelando información. Pero existen algunas otras figuras, y es a donde quiero llegar, como Han Solo, que juega un papel que se le conoce como transmutador. Sé que el término no dice tanto como viejo sabio o como la sombra de Palpatine, que también recientemente hice un análisis sobre este arquetipo, pero aquí Han Solo, el transmutador, es alguien que intercambia algo, que puede cambiar su rol y que también muchas veces solo cumple lo que tiene que cumplir.
Y eso queda muy claro en su arco inicial. Nosotros lo conocemos en Mos Eisley, en episodio 4, en donde pues él, incluso su lenguaje no verbal lo podemos analizar sentado, ¿no? Y después de esta controversial discusión de quién disparó primero, si Greedo o él, y que aquí más adelante con mi tercer punto regresaré a esta respuesta, pero que vemos un Han Solo despreocupado, contrabandista, que ha ido abriéndose un camino en la galaxia por hacer referencia a otro contenido de Star Wars, pero Han Solo, estando ahí tal cual, lo invitan a hacer un negocio. Y aquí incluso existe un proceso de negociación atípico porque el viejo Ben ofrece más de lo que solo quiere, esto evidentemente para motivarlo. Está con Chewbacca, tiene el halcón milenario, hace promesas falsas de sí, mi nave llegará, y ellos no saben, ellos, Luke y Ben y los droides, el artefacto clásico que va a ser el halcón milenario. Pero aquí es muy claro el rol de Han. Se presenta como un transmutador en donde tiene un inicio y supuestamente tiene un fin su participación, y en donde Han Solo, a diferencia de Luke, a diferencia de Ben, a diferencia de Leia, Han Solo no lo hace por la causa, a pesar de la causa, ¿no? Incluso él dice, yo no voy a tomar partido, no tiene sus propias intenciones. Y Han Solo, cuando le hacen esta oferta, dice, ok, haré mi trabajo y me voy, me largo. Y a lo largo de episodio 4 él repite esto constantemente, sabemos el desarrollo de la película, y al final, cuando termina, rescatan a Leia, él dice, aquí me despido. Que de hecho no está mal, ¿no? Él se le dijo una cosa, la cumplió, tiene sus propios intereses, tiene su propia agenda, e incluso con los recursos que conseguiría, salvaría su propio pellejo al pagarle a Jabba the Hutt por lo que buscaban. Realmente no está mal. Aquí podemos analizar un poco, hablando de prejuicios y estereotipos, qué mal visto es el egoísmo. Incluso para el cristianismo es un pecado capital. Pero muchas veces nos ayudan o nos adoctrinan a pensar que el egoísmo es incorrecto, cuando nuevamente la fotografía habría que profundizar un poco más, como la frase de Yoda, que el miedo necesariamente te lleva a la ira y al lado oscuro. No necesariamente. El miedo lo podemos explorar, lo debemos de reconocer, es una emoción básica. Lo interesante es que no seamos movidos únicamente por el miedo, por la paranoia, de una forma crítica, ¿no? Pero el miedo existe, incluso tiene una función de supervivencia, hablando de nuestro origen y nuestra herencia. Entonces el egoísmo debería ser nuestro primer punto de partida, ¿no? Debemos de cuidar por nosotras y nosotros mismos, si no crearíamos dependencia, si no nunca maduraríamos, y si no el planeta mismo, la estructura o la sociedad no funcionaría. Aquí lo importante es que el egoísmo, primero, no sea el límite, ¿no? Primero estoy bien yo para poder servir a la sociedad, y que el egoísmo no esté peleado con el bien colectivo. Esto ya podría ser un ejemplo de corrupción, en donde aprovecho de mi poder o de mis herramientas para un beneficio público, para un beneficio individual. El egoísmo mal empleado, el egoísmo a costa de lo colectivo, el egoísmo como único objetivo sin pensar en las y en los demás, aquí ya sería crítico, o incluso iba a decir tóxico. Yo recuerdo que leyendo un análisis de la psicología de la cinematografía, hacían referencia a que lo más peligroso en un storytelling, en una narrativa, no es el villano, sino aquel personaje que sabe que puede hacer algo, que identifica que puede hacer algo y que no lo hace, que se queda con los brazos cruzados, ¿no? Esta mediocridad, este conformismo, bajar la cabeza, eso sería lo peligroso. Y vemos con Han Solo la posibilidad, primero, de cumplir un factor egoísta, sí, pero viendo en un sentido que es necesario salvarse para continuar, y que es lo que termina haciendo. Según él va a pagar, no queda claro si paga o no, pero pues algo sale mal, porque en episodio 5 encontramos lo que pasa con él, que lo congela, ¿no? Al parecer creo que no da el tiempo en el desarrollo del episodio 4 hacia el episodio 5 para realmente ir a pagar. Se pudo haber encontrado el tiempo entre una película y otra, pero bueno, sabemos que está este fenómeno de tiene que cumplir sus propias necesidades. Abraham Maslow, en las pirámides de autorrealización, lo marca como
vamos avanzando y satisfaciendo las necesidades más básicas, comer, dormir, ir al baño, no tener frío, para después poder generar dinero, generar riqueza y pues trascender ante lo más importante y los valores que cada quien tenga de sus propias vidas. Entonces Han Solo empieza con esta discusión en donde dice, pues bueno, primero veo por mí, y en la segunda él identifica que puede hacer algo por los demás, y eso es lo que realmente termina molestando a Luke y a Leia, ¿no? Primero, pues ellos son héroes, Luke y Leia, y lo están haciendo por la causa. Hemos hecho análisis de estos personajes, y Han aquí todavía no es héroe, ¿no? ¿Qué es lo que vuelve en una narrativa a un personaje que sea héroe? Que sacrifique su bien personal por el de los demás. Han Solo, cuando toma la decisión en episodio 4 de regresar a este combate suicida, cuando Luke está por destruir la Estrella de la Muerte y que realmente él le salva la espalda, y gracias al trabajo de Han, Luke, y con la fuerza, el acompañamiento y todo lo que sabemos que pasa en el arco de Luke y en el viaje del héroe del protagonista, Han Solo juega un papel fundamental, pero en esa decisión él sabe que puede hacer una diferencia, sabe que el chico lo va a necesitar y regresa y lo hace, y en ese momento de ser este transmutador migra a ser un héroe. Y digo migra porque el ser transmutador es jugar esta pieza clave, este comodín de decir, a veces en la narrativa se queda en esta visión egoísta de no hacer más, de cuidar por sí mismo, o se puede avanzar un poco más. Si identifica que puede hacer el bien, pues aquí ya entra un principio de corresponsabilidad, de decir, pues bueno, lo voy a hacer. Aún así, es injusto suponer y esperar en el mundo que la gente forzosamente sea héroes, que forzosamente se tengan que sacrificar. Eso es lo que hace la diferencia entre la gran mayoría de la población y aquellas otras personas que cometen estos actos. Aquí psicológicamente podríamos incluso analizar estas tendencias suicidas, ¿no? Y sé que es un término muy complicado y lo digo con bastante respeto, pero me refiero a esta base inconsciente, subconsciente, en nuestra inconsciencia, que según el psicoanálisis nos movemos o por el placer, por el hedonismo, por el gusto, por comer, por el sexo, por, no sé, por todas estas pulsiones eros que nos llevan a la vida, pero también aquellas otras que nos llevan tánatos a la muerte, a la destrucción, el no dormir bien, el no comer bien, el trabajar de más, el no hacer ejercicio, el, no sé, sentir la adrenalina al manejar fuerte, al tomar ciertos riesgos, algunos deportes de extremo riesgo, y aquí podría ser la fuerza tánatos. Entonces, muchas veces existen mecanismos que si bien son positivos como el heroísmo, pero que detrás existe esta fuerza autodestructora de un tánatos. Nuevamente regreso acá al psicoanálisis y me creerán, yo como psicólogo no profundizo tanto en el psicoanálisis, en la visión clínica, pero al hacer una interpretación de simbolismos y de mitologías como lo hacemos en Star Wars, sí es el psicoanálisis un planteamiento que nos lleva al origen, al detrás, ¿no? Por eso si uno fuera a una terapia debe de tomar la decisión, si yo quiero analizar mi pasado, analizar mi infancia, analizar mi subconsciente, que es una gran parte del pasado, que es el psicoanálisis, y que en este caso analizando una historia pues ayuda bastante porque ya existe. Sería muy diferente si yo estuviera en un diván en terapia con Lando Calrissian y aquí diríamos, ok, entiendo tu origen, pero veamos cómo puedes construir esto y conciliar o ser una mejor persona o según a donde Lando quisiera llevar la terapia. Pero bueno, entonces este primer elemento, hablando de Han Solo, queda claro un poco su rol como transmutador y que juega y que hay algo detrás, ¿no? Y que esa pieza que juega Han Solo en episodio 4, hablando de nuestro futuro paciente Lando Calrissian, en episodio 5 Lando juega ese papel y se queda muy fijo con este papel de dualidad y de claroscuros y de zonas grises. Y sé que si yo preguntara entre el fandom, Han Solo es un héroe, la gran mayoría de la gente diría, sí lo puede ser porque se sacrificó, porque además, o sea, su entrada no fue heroica y no lo hizo de forma desinteresada, pero en el desarrollo y la evolución de la saga encontramos cómo Han Solo evoluciona y se queda en esta figura de héroe sin perder su esencia. Por otro lado, Lando Calrissian sí quedó mucho más marcado en esta zona gris entre tomar una decisión o no, y haré un podcast, siempre digo post porque llevo más de 180 posts en Instagram y eso los hago diario y ya he hecho varios de Han Solo y de Lando Calrissian, y podcast es este espacio de Psicólogo en Coruscant en donde apenas llevo unos cuantos, pero que seguramente profundizaré pronto en Lando Calrissian. Entonces, hablando del rol, queda aquí bastante claro
que es un transmutador. Un transmutador que, si uno lee la descripción, iba a decir de puesto, pero de perfil de Han Solo, es contrabandista, es también carismático y también es lo que hace que Leia, un personaje clave en la historia de Star Wars, se enamore de él, ¿no? Aquí quisiera hacer este paréntesis para hacer este análisis, que ya lo hice en un post en Instagram, de por qué Leia proyecta todo lo que no tiene Leia en ella misma, lo proyecta en Han Solo. Esta despreocupación, este easygoing, esta forma mucho más relajada de llevar la vida, pues a Leia le llama la atención. Y Leia es una personalidad muy bien introyectada, en donde tiene sus fuerzas masculinas y femeninas más allá de roles de género y más allá de que sabemos que Leia tiene que vivir estereotipos de género. Es muy diferente como Luke se le puede permitir llorar a como Leia se le puede permitir llorar. Ella tiene más que demostrar, ¿no? Pero bueno, ya nuevamente siempre hago varios cameos, pero podemos encontrar el por qué esta relación entre Leia y Han Solo. Ahorita mi subconsciente dijo Luke y también tarde o temprano tendré que hablar de ese beso incestuoso que existió entre Luke y Leia, que si bien sabíamos como licencia creativa que George Lucas todavía no sabía que iban a ser hermanos, pero pues hoy en la narrativa todo lo podemos explicar porque así es la vida. Pero bueno, aquí han salido 2 posibles episodios de podcast, Lando y el beso incestuoso. Ahí tendré que buscar algo interesante para poner en el título que llame la atención, pero que tampoco YouTube lo vaya a limitar. Y hablando de YouTube, por favor, si no lo han hecho, pónganle seguir. Si llevan estos minutos viendo o escuchando este podcast, por favor, en la plataforma que estén, denle seguir. Y si están en YouTube, suscríbanse. Eso ayuda mucho a crear y que este contenido y estas discusiones lleguen muy lejos de Psicólogo en Coruscant, el podcast o los posts de Instagram. Entonces, ya hablamos del rol, vamos a hablar ahora un poco de la evolución de Han Solo. Si ya me han escuchado, saben que yo una de las razones por las que creé este espacio, que se me permite analizar con tanta congruencia y con tanto detalle Star Wars, es por la cantidad de universo expandido, canon en su mayoría y cuando no hago referencia a Legends, pero que es congruente y que te ayuda como las maquetas a ir conectando cada uno de estos elementos. Yo ahora estoy viendo en Disney Plus este documental de Industrial Light and Magic y me parece brutal y lo disfruto, ¿no? Como cada cosa en las maquetas está tan bien cuidada porque esos detalles, dicen, si es el halcón milenario y va a tener aquí una conexión, es porque realmente así funciona la máquina y por eso existe un fandom que va a analizar únicamente cómo funcionan las naves y es congruente, ¿no? Aquí evidentemente partes de planteamientos inexistentes como que pueden viajar a velocidad luz, que hay un cristal Kyber, pero la lógica es correcta, ¿no? Y eso es lo que es brutalmente fascinante de Star Wars, porque esa misma lógica correcta funciona en los personajes. Y eso es lo que nos permite ver una evolución de Han Solo. Una evolución desde el Solo que conocimos en su película spin-off de Solo, una historia de Star Wars, hasta prácticamente episodio 9, que lo vemos en el subconsciente de Ben Solo, como él regresa a esta figura paternal. Y hemos visto cómo también el cariño y la aceptación del personaje ha crecido de forma desmedida, porque sí, es un personaje carismático, es un personaje que fue considerado encantador en los años 70 y 80 principalmente, y que creó toda una atmósfera alrededor de él de aceptación. Un ejemplo claro para ver la evolución de Han Solo, más allá de lo que ya mencioné de su rol de transmutador y que cree en la causa, es cómo él habla de la fuerza. Y aquí, más allá del contenido mismo de la fuerza, que evidentemente sabemos que es esta energía que en esa galaxia mantiene todo unido y es lo que le da sentido pues a los Jedi y a la mitología de esa historia, para nosotros lo interesante es de qué forma él vive o valora este concepto abstracto de sentido de la vida, de significado, de proyección, de trascendencia y pues no sé, de dimensiones más allá del propio egoísmo. Entonces hace mucho sentido que un personaje transmutador, un personaje como Han Solo, en episodio 4, que es la primera vez que en nuestra línea del tiempo lo conocemos en el 77, cuando Luke está siendo entrenado por Ben, él se burla de la fuerza y él dice, yo he estado en mil cantidad de planetas y he visto cosas raras, pero nada que me haga creer que todo está unido por magia y por brujos, ¿no? Y le pone una etiqueta y lo cierra.
Y eso muchas veces, muchas personalidades pueden decir, sobre todo las que son muy concretas, las que son muy pragmáticas, las que viven mucho en el aquí y en el ahora, las que están mucho en la visión incluso de negocios, pues se va a cerrar a una filosofía, a una religión, a una espiritualidad o a una vida interior, que todo eso lo puede representar la fuerza o lo puede representar en mil cantidad de cosas en nuestro planeta, desde una religión, desde una creencia, desde una convicción, hasta un estilo de vida o hacer yoga. Entonces, Han Solo inicia con ese planteamiento, pero ¿qué pasa en episodio 7 cuando se entrevista con Finn, con Rey y que hablan de la fuerza, hablan de Luke? Y aquí, se los juro que hasta sentí la emoción en la piel, aquí hasta Han Solo dice, todo es cierto, ¿no? La fuerza, los Jedi, Luke, es cierto, ¿no? Entonces, él lo tuvo que vivir. Hay algunas personalidades que no lo tienen que vivir y que aprendiendo de la experiencia de las y los demás es suficiente para hacer suyo el aprendizaje. Según las teorías del aprendizaje, eso se llama aprendizaje vicario. Yo no me tengo que quemar al meter el dedo en el fuego para saber que quema. Pero, porque si tú me dices que quema, te creo. Pero muchas veces, como aprendemos como niños, es, aunque me lo hayan dicho, me tengo que caer, me tengo que quemar, me tengo que equivocar para hacer mi aprendizaje más significativo. Pero bueno, Han Solo no lo tuvo que vivir y lo vivió en primera persona, lo vivió con la evolución de Luke, lo vivió con la evolución de la galaxia, lo vivió viendo cómo despertaba la fuerza en su hijo y cómo Luke lo acompañaba, y termina aquí en el final de su vida, en este último episodio que lo vemos con vida, vemos una evolución de Han, que por suerte todavía hay mucho que contar, hay alguna que otra novela que profundiza. De hecho, ahora en estos días se está lanzando una novela sobre la boda entre Leia y Han, y que se van de luna de miel a esta nave y a este crucero que ahora es el hotel que Disney en sus parques de diversiones ofrece de forma conveniente para Disney, pero también para los fans, porque hemos visto, las personas que hemos tenido la suerte de ir a estos parques, como Galaxy Edge, por ejemplo, tiene realmente esta sensación de vivir que estás en Star Wars. Pero bueno, hemos encontrado en Han Solo esta evolución de su creencia, de su filosofía e incluso de su misma personalidad, pero como siempre lo hace Star Wars en el canon, encontramos evolución de su arco sin perder la congruencia, sin perder los principios que lo vuelven ser él. Aún en episodio 7, con esta madurez y el punto máximo de conocimiento, de sabiduría, de reflexión que tuvo en su vida, porque pues aquí ya después murió, en ese momento también lo vemos que sigue con contrabando, y cuando llegan estos piratas, dice yo estaba por acá, y pues sigue teniendo esta misma chispa, ¿no? Y aquí quería hablar un poco, este es el segundo elemento, la evolución que hemos visto en él y cómo hemos podido profundizar incluso en la historia de Han Solo sobre su origen, ¿no? Desde el origen de su nombre, ¿no? Que también es muy conveniente que como viaja solo, pues diría solo, ¿no? Y cómo vivió este desamor con Qi'ra, cómo vivió del lado del Imperio, y conoce las dos realidades y se juega mucho con esta dualidad que podemos encontrar con Finn, pero que también evidentemente con Andor estamos a punto de profundizar entre el lado oscuro de la rebelión, el lado oscuro de la fuerza y el lado pues luminoso o un poco más objetivo dentro del Imperio, si es que se puede llamar así, sin nunca justificar la atrocidad, pero hemos hablado, hay uno de los episodios también que hacen referencia sobre si en el Imperio existe gente buena. Entonces, dicho esto, vamos al tercer y último elemento de este podcast, que es hablar sobre Han Solo en el 2022. ¿Qué representa personajes como Han Solo en el mundo 45 años después de que se estrenó por primera vez, y que es el mismo personaje? En el 77 era como comedia, ¿no? Y fortalecía este estereotipo masculino, subía las botas en la cantina, lo encontramos en una cantina, mujeriego, coqueteaba con Leia, ¿no? Y tenía todos estos estereotipos que hoy en día serían sumamente criticados, no por ser generación de cristal, sino por tener mucho más claro el concepto, y somos mucho más sensibles de cómo el lenguaje determina el pensamiento. Pero evidentemente no podemos ser tan críticos con el pasado, porque lo que hoy es incorrecto antes no lo era, o sí lo era pero no lo sabíamos, y debemos de verlo con cierta objetividad y avanzar al respecto, al menos esa es mi opinión. Pero hoy Han Solo nos permite
tener héroes, porque podemos caer aquí en el punto que es uno de los principales héroes de Star Wars, pero que no son perfectos, ¿no? Que tiene sus propios intereses, que cae una y otra vez, que tiene estos claros oscuros. Incluso podría ser aquí una intención, y que lo hago de forma intencional porque sí lo había pensado, es un antihéroe. Ese es el tercer punto. En el contexto, en el 2022, tenemos figuras como Han Solo o como Din Djarin, que también saben que viene pronto un episodio analizando a Din Djarin con una lógica similar a ese tercer punto de Han Solo, que es ser un antihéroe. Tiene el objetivo, que es positivo, quiere hacer las cosas bien, pero el cómo, el fin, es mucho más abierto a hacer cosas que puedan no ser tan correctas, ¿no? Un héroe sería como voy a hacer bien y tratar de que no haya un mal colateral y voy a ser fiel a mis principios y primero es la causa aunque me pueda sacrificar. Un héroe, un planteamiento idealista, ¿no? Un poco platónico, que quisiéramos alcanzar, pero que difícilmente existe en la realidad, y si existe se va a terminar sacrificando. Creo que ahí Marvel con Iron Man y con el Capitán América ha podido desarrollar bastante, pero aquí en Star Wars lo podemos comparar, y como incluso ese Luke, ya lo vimos en otro episodio de este podcast, puede tener sus claros oscuros y se aísla y se va a Ahch-To y él vive por ahí aparte porque sabe que falló, pero aún así sigue siendo congruente con sus propios principios. Han Solo, Din Djarin, incluso Boba Fett, son estos personajes considerados antihéroes, en donde dices, yo tengo un fin positivo, pero pues solo voy a ser bueno en este concepto, ¿no? Y eso lo vuelve bien interesante porque lo vuelve realista. Aquí no es buscar héroes perfectos, sino héroes que quieren ser mejor y decir, sí, posiblemente me he equivocado, posiblemente no he hecho las cosas del todo bien, pero las quiero hacer bien. Y no quiere decir que siempre las vaya a hacer bien, mi intención está, y quiero hacer las cosas bien, pero pues también soy persona y voy a ir viviendo esto conforme se va dando en el contexto. Y hablando de antihéroe, esto también vemos cómo de forma intencional, narrativamente hablando, Star Wars ha jugado con esta figura de Han en estos 45 años, porque así ha evolucionado nuestro mundo en estos claros oscuros que antes no estaba tan mal que fuera un patán jugador y coqueto con las mujeres, incluso era un estereotipo positivo de masculinidad, y como hoy en día Disney cuida muchísimo más esto sin perder, o tratando al menos de no perder la esencia de estos personajes. Y por eso, regresando aquí a Greedo, podemos entender cómo existe esta controversia, ¿no? Que fan que se respeta de Star Wars ha estado en la discusión de quién disparó primero, si Greedo o Han Solo. Aquí yo no voy a entrar en una respuesta porque sin duda es una pregunta capciosa, porque depende si vemos la edición original en VHS o en beta, o en México lo que veíamos en el canal 5, las remasterizadas, o si las vemos hoy en Disney Plus, que sabemos que cambiaron para que parezca que fue Greedo quien disparó primero. Más allá de la creencia que cada quien tengamos, aquí lo interesante es analizar el contexto, primero del fandom, como todo analizamos, y eso es lo que permite que existan canales como este y otros tantos de expertos mucho mayor que yo, posiblemente no en psicología, pero sí en Star Wars, que pueden profundizar en esta temática, pero también, y cada quien va a querer lo suyo, ¿no? Star Wars es parte de la cultura popular, y cultura popular es que ya es de todas y todos. Yo creo mi propio Star Wars, tú creas tu propio Star Wars, y por eso nunca nos van a dar gusto, sobre todo en personajes o en historias como la de Kenobi, que digo, no, pues yo no me imaginaba que iba a ser así este momento de la vida, o yo no me imaginaba que las secuelas iban a ser así, porque yo tenía mi propio concepto de Luke de cierta forma. Y por eso Mandalorian o ahora Andor van a permitir ir por un camino mucho más fácil, creativo, para quienes lo producen, porque pues van por la libre, porque no tenemos tantas expectativas como las podemos tener de algunos personajes establecidos. Pero acá Disney nos va cambiando un poco la jugada, en donde si Han Solo disparara primero, se rompería gran parte del encanto de una figura de héroe, porque aquí estaría matando por salida fácil. Un héroe, ¿no? Un Jedi sobre todo, pero cualquier héroe, pues esta sería su última jugada, ¿no? Y aquí sería como una salida rápida, incluso cobarde, es decir, te disparo y deja de molestar, ¿no? Y ahí sí Greedo fue el que disparó primero y pues Han Solo se está defendiendo, pues aquí ya cambiaría y ya podría ser contemplado o no un héroe.
Preguntas que estarán abiertas y que seguramente una plataforma después de Disney Plus cambiará la historia, tal vez, pero que es parte de este lore y de esta discusión de Star Wars que nunca vamos a ver una conclusión, pero pues es bien interesante irla nutriendo e irla fortaleciendo con diferentes perspectivas. Y les decía aquí finalmente algunos comentarios de cómo cada quien va haciendo suyo y se va proyectando en el trabajo que hace. Hacía un post en Instagram el otro día sobre cómo George Lucas proyecta su amor y su hobby por los coches, la velocidad, los autos, y lo sabemos que lo tuvo en American Graffiti y que lo vemos en todas las películas de Star Wars, como las naves, el pod racing en episodio 1, la misma velocidad luz o el meterse a la parte mecánica y técnica de las naves, pues aquí George Lucas proyecta este amor que tiene al respecto, ¿no? Sabemos que Filoni ama a los lobos y han habido muchas metáforas de los lobos en Rebels, principalmente en la última temporada. Sabemos cómo Filoni puso parte de su cosecha en Ahsoka, en Ezra, o en Thrawn mismo, ¿no? Y eso que sabemos que Thrawn también haré en su momento, profundizaré al respecto, que tiene una cantidad espectacular para analizar. Si me preguntan, es uno de mis dos personajes favoritos, el otro es Kenobi, pero estos van cambiando según también el contexto. Pero bueno, cada quien va dando un poco de sí mismo en lo que desarrolla. En mi mismo contenido de Psicólogo en Coruscant, el podcast, mis amigos que han visto el contenido que hago me dicen es que se nota tu toque totalmente, mi toque como Marco, ¿no? A pesar de que trato de mantener únicamente psicología de Star Wars, pero pues hay cierta subjetividad por ser una persona quien lo desarrolla. Y Harrison Ford aporta parte de su personalidad, de su encanto, de su identidad, como lo vimos en American Graffiti, como lo vemos en Star Wars, como lo vemos en Indiana Jones y como lo vemos en N mil cantidad de películas de acción en donde él mismo tiene esta identidad incluso sarcástica, lo podemos notar en las entrevistas, y Carrie Fisher también esta fortaleza, esta estructura, este perfil fuerte que tenía, también lo vemos, y cómo también con el paso del tiempo esto se va enfatizando. Y es bien interesante aquí esta reflexión, porque muchas veces como jóvenes buscamos encontrar identidad para diferenciarnos, pero al mismo tiempo para pertenecer. Vean aquí qué contrario. Quiero pertenecer, pero también me quiero diferenciar. Y por eso como adolescente estás adoleciendo de estructura y estás en un estira y afloja, estás en una forma que parece no tener forma. ¿Qué es lo que pasa con la evolución del tiempo? Tanto en el tiempo en esa galaxia muy lejana que vemos un Han Solo más viejo o un Harrison Ford más viejo, se van interiorizando estos criterios, sobre todo en personalidades tan fuertes, y se hace que esto fluya y que se crean identidades mucho más reconocibles, como puede ser Harrison Ford y en este caso Han Solo. Pues bueno, sin duda este tipo de criterios y de elementos es mucho más fácil hablarlos. Si lo vemos en una galaxia muy muy lejana, decimos ese es Harrison Ford, ese es Han Solo desde una visión un poco más egoísta, a que si lo vemos desde una perspectiva propia. Pues hasta aquí dejo este espacio el día de hoy. Por favor, compártanlo, suscríbanse, denle like, promuevan este canal. Si llegaron al final de este capítulo es porque les gustó. Entonces, por favor, pónganle suscribir, denme su comentario, les quiero ver en el chat de estos 3 puntos de la identidad, de la evolución y el antihéroe, qué opinan al respecto de Han Solo. Hasta aquí, Psicólogo en Coruscant, el podcast. Nos vemos muy pronto.